Es Alberto Quevedo, está en línea, sociólogo, pero además fue veedor en la primera vuelta. Beto, ¿cómo te va? Muy buenas noches, todo el equipo de QR te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Estábamos analizando solamente por un abordaje el discurso tanto de Yamandu Orsi como de Cose, muy amplio, decididos a conectar no solamente con los que los votaron, sino también con la oposición. Sí, creo que esa voluntad de diálogo lo expresaron los dos candidatos y te diría que en la primera vuelta también el candidato del Partido Colorado. Mm. Y me parece que si uno recorre también cómo fue la reacción de Álvaro Delgado, que fue el perdedor, el candidato del Partido Nacional, también fue de tener un diálogo con el Frente Amplio. Yo creo que esto después hay que ver cómo se puede concretar o no. Pero lo que es cierto es que va en contra de ese artículo que leíste del diario El País, en el sentido de que la cultura política del Uruguay justamente tiene como un valor el respeto por el otro, la manera de contribuir estando en la oposición, el diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sí forma parte de una matriz política. Pero Beto, evidentemente en algunos sectores estaba como el reflejo de decir, che, mirá lo que está funcionando para las derechas por lo menos en el continente. ¿Por qué nosotros nos quedamos atrás con esto? Parecía ir a ese lugar la reflexión, ¿no? Es así, incluso el diario El País es un diario muy conservador, de origen blanco, pero muy conservador, que fue un diario clave durante la dictadura también. Y yo creo que lo que hay ahí es una especie de mandato a la clase dirigente conservadora, a los blancos, a los colorados, y especialmente a Manini Ríos, que es el otro candidato que estuvo en esta elección, una idea de seguir el camino que se hizo en Argentina o en Brasil o en otros países. Mm. Pero eso tiene que empatizar con una cultura política y ahí es donde me parece que es más complicado. Y no digo esto porque sea fácil el diálogo entre las dos coaliciones, ¿no? Entre el Frente Amplio y la coalición republicana, que son los que perdieron el domingo. Digo porque sí hay una cultura del respeto al opositor, sí hay una manera distinta de tramitar la disidencia. Y hubo algún intento en esta campaña del 2024 de la aparición de algún candidato un poco más fuera de los márgenes tradicionales y la verdad es que no tuvo mucha suerte. Entonces yo creo que por suerte para el Uruguay y para la no expansión de justamente de la idea que vos trajiste al principio en tu editorial, yo creo que en Uruguay va a ser más difícil eso. Hernán. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, según tu opinión, naturalmente, y si tuvieses que resumirlo, ¿cuál es la razón por la cual ganó Orsi o, si querés, perdió, diría, la calle Pou? En relación a, ¿hubo razones de políticas concretas? ¿La sociedad uruguaya quería un cambio distinto, iba hacia otro lado? ¿Cuál es la razón de esta votación de ayer? Bueno, para ser honesto y dándote ahí, Hernán, mi opinión, yo creo que las diferencias, tanto discursivas como ideológicas entre Yamandú, entre Orsi y Delgado, entre los dos candidatos que disputaron el balotaje, no eran tan grandes. En otros países tenemos diferencias mucho más grandes, ¿no? Si solo vemos lo que fueron en Brasil o en otros lugares. Claro. Acá me parece que no fue, en Uruguay no eran tan dispares. Ahora, te marco tres puntos, como decís vos, resumiendo. La primera, la economía uruguaya, que es una economía chica para la región, pero es una economía que ha crecido en los últimos años, tuvo efectivamente un crecimiento del PBI y de la actividad económica en los años de la calle Pou, pero paralelamente se ocurrieron dos cosas. Se profundizó la desigualdad y los salarios de los trabajadores y trabajadoras bajó respecto de lo que había sido el gobierno anterior del Frente Amplio. La segunda, había una sensibilidad y existe una sensibilidad muy grande sobre temas de educación que el gobierno de la calle Pou tampoco respondió. Y la tercera, también hay una expectativa muy grande sobre temas de seguridad y narcotráfico. Pensemos que Uruguay se ha transformado en un objetivo para el narcotráfico, sobre todo
para el uso del puerto de Montevideo como lugar de tránsito. Y además el tema de la seguridad ciudadana ha crecido, la inseguridad ha crecido y fue una materia muy sensible en esta elección. Yo creo que ahí hubo diferencias en las propuestas, hubo una diferencia también en lo que fueron años anteriores el tratamiento de estos temas y me parece que por eso es que Yamandu Orsi se sumó a una ola de cambios como ha ocurrido en América Latina y en muchas partes del mundo. A ver, Beto, ahí me quiero detener. Te voy a terminar preguntando, al final no era que todo giraba hacia la derecha, el patrón es el cambio, pero quiero decir, Yamandu Orsi no está solo. Vamos a compartir algunos mensajes en redes sociales, en la red social X, de otros mandatarios, que uno podría decir de centroizquierda, progresistas, etcétera. Lula, quiero felicitar al pueblo uruguayo por celebrar elecciones democráticas y pacíficas, en particular a Yamandu Orsi. El Frente Amplio, mi amigo Pepe Mujica, por la victoria en las elecciones. Esta es una victoria para toda América Latina y el Caribe. Brasil y Uruguay seguirán trabajando juntos en el Mercosur y en otros foros por el desarrollo justo y sostenible, la paz y la integración. Boric, el presidente chileno, acabo de llamar y felicitar a Orsi por el triunfo. Hablamos de cómo avanzar juntos, países hermanos, justicia y unidad. Todo el éxito en este nuevo camino. Y a la vicepresidenta Carolina Cose. Y, claro, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, también expresándose esta vez, ya verbalmente la compartimos. Felicidades al pueblo de Uruguay, felicidades al Frente Amplio. Pues el regreso del Frente Amplio Uruguay es una opción progresista, de justicia social, que se suma a lo que hay en América Latina. Entonces, muchas felicidades, estamos contentos. Y para seguir alimentando la pregunta, Beto, acá tenemos sí. un mapa, digamos, de la CELAC. Mirá, los países en rojo serían progresistas, centroizquierda, llamalo como vos quieras, gobiernos más de derecha, más clásicos. Ahí tenés Argentina, ahí tenés Paraguay, ahí tenés Perú, Ecuador, bueno, etcétera. ¿Qué pasa acá? ¿Hay una tendencia equivocada, una lectura de tendencia equivocada? ¿Cuál es el análisis de lo que nos está pasando como americanos y americanas? A ver, yo te diría que simbólicamente este triunfo del Frente Amplio es muy importante para la región, para América Latina. En primer lugar, porque tuerce esa idea de que todos los gobiernos o todos los países tarde o temprano van adoptando gobiernos de derecha. No fue así en Colombia, que fue muy importante el triunfo de Petro, no fue así en Brasil con el regreso de Lula. Lo de México es muy destacable porque Morena venía de 6 años de gobierno y volvió a revalidar. O sea que América Latina tiene una complejidad. Por supuesto, si tomamos Argentina, Perú, Ecuador, las realidades son otras, o Paraguay. Pero el triunfo simbólico del Frente Amplio en el Uruguay también refresca esa idea de que es posible seguir votando y confiando y sumando gobiernos progresistas. Yo creo que Uruguay tiene una economía pequeña en la región, pero simbólicamente es fuerte. La otra cosa que diría es, yo creo que Lula es el que mejor, de todos los saludos, el que mejor lo encuadró políticamente, ¿no? Porque para Lula es el regreso de una fuerza de izquierda, como fue su caso también. Le pone valores como el tema de la justicia social, le pone la importancia del Mercosur. Lula va a pelear por eso y yo creo que esto también aísla un poco a Milei en el sur de América Latina. Lo pone a Uruguay como una voz más, diría yo, de la región, de trabajar en conjunto, como el mismo Boric escribe, ¿no? Trabajar en conjunto con los gobiernos progresistas. Me parece que más allá del peso pequeño que tiene Uruguay en la economía, sin embargo, simbólicamente es el primer triunfo después de Trump. Diría, después de que Trump parecía llevarse todo puesto y decir, bueno, ahora cambió todo, yo creo que aparece Uruguay modestamente, pero con una palabra fuerte de decir, no, acá está el Frente Amplio, somos un gobierno progresista, creemos en la inclusión, creemos en la justicia social,
creemos en la redistribución de la riqueza. Es también un discurso muy ligado a la sustentabilidad agrícola. Uruguay es un país básicamente exportador de materia prima, está muy primarizada su economía. Bueno, también en materia de sostenibilidad vamos a trabajar. Bueno, tendrá después que cumplir con la transformación de la calidad de vida de la gente. Sabremos cumplir, dice el himno del Uruguay, y veremos qué veredicto le dará al nuevo gobierno del Frente. Gran abrazo. Y te doy un dato chiquito del balotaje, Pablo, chiquito. Si vos mirás por grupos de edad, los jóvenes entre 18 y 34 años ganaron el balotaje 56-41. O sea, fue mucho más amplio el triunfo de Yamandú Orsi entre los jóvenes que entre los otros grupos etarios. Abrazo grande, Beto. La seguimos acá en Piso. Chau a todos, abrazo enorme. Que estés muy bien.